Bueno, un saludo para todos. Hoy vamos a iniciar nuestro curso de hermenéutica y esta es una de las ciencias más importantes, particularmente para nosotros como contadores. Nosotros normalmente tenemos muchísimos retos en el ejercicio de la contaduría pública y obviamente uno de los retos más importantes es la comprensión de diferentes normativas a nivel laboral, a nivel tributario, a nivel comercial, a nivel civil. Y obviamente genera un reto porque es lenguaje que es técnico, es una lectura que es mucho más compleja que la lectura de narrativa, que la lectura de entretenimiento. Y en ese orden de ideas, pues depende mucho de nuestra capacidad de comprensión. Sin embargo, este problema no solo radica para los contadores públicos, sino para cualquier profesión que requiera la interpretación de textos complejos. Ahora bien, este tema no solamente se da en la época moderna, sino viene de mucho tiempo atrás. Históricamente, los primeros antecedentes se dan a partir de la interpretación de los textos bíblicos. Y en eso, pues creo que todos desde nuestra concepción siempre tenemos nuestra imagen para las personas que asisten a algún culto religioso, llámese iglesia católica o iglesia cristiana, en donde una persona hace la lectura, o sea, pues bien sea un sacerdote o un pastor, hace la lectura de un texto bíblico e inmediatamente hace su interpretación y la intenta transmitir a las personas que están asistiendo. Ese es el sentido de la hermenéutica. Obviamente hay otros componentes que los vamos a ver más adelante, como la exégesis bíblica. Sin embargo, para nuestro curso, pues nos vamos a basar en la hermenéutica jurídica y obviamente para nosotros como contadores que, digamos, tenemos un componente superior y es el siguiente, o sea, para nosotros como contadores nos buscan, pero al contador de alguna manera existen ciertos paradigmas en donde se supone que el contador debe saber muchísimo de laboral, debe saber muchísimo de tributaria, debe saber muchísimo de gerencia de proyectos, en fin. Entonces se le endilgan muchas ramas de conocimiento y pues obviamente la contable, que digamos sería ilógico hablar de tener muchas competencias sino esa. Y eso no indica que no lo podamos hacer, ¿cierto? Pero más allá de que sepamos o no absolutamente todas las normas, lo más importante acá es que si bien no la conocemos, sí podamos tener la capacidad de tomar cualquier tipo de norma y darle una interpretación acertada partiendo de lo que quiere decir el legislador. Pero para que lleguemos allá, debemos entender los contextos, debemos entender los escenarios, debemos entender las jerarquías de las normas, debemos estar familiarizados con un glosario técnico y aquí pues obviamente radica uno de los grandes problemas que tenemos a nivel educativo y es la falta de lectura. Las personas que tienen una mayor capacidad de expresión, un vocabulario un poco más rico en términos de amplitud de términos, valga la redundancia, son aquellas que leen mucho y nosotros por la dinámica del mundo o simplemente porque no existe esa cultura desde un inicio, pues no estamos acostumbrados a leer y obviamente cuando sube la calidad técnica, ¿cierto? Del texto, pues algo que es inversamente proporcional, ¿cierto? Que es incluyente es esa calidad o capacidad técnica del lector para poder interpretar el mensaje que se está haciendo. Y si hablamos de mensaje y si hablamos de lenguaje, pues la mayoría de situaciones parten desde la comprensión. Entonces, el lenguaje la única manera que tenemos de entendernos, más allá del idioma, ¿cierto? Que tenemos diferentes tipos de idiomas, pero el lenguaje es uno solo en términos de forma de expresión. Y esa forma de expresión, pues, será limitada
o ilimitada en la medida que la adecuemos y la sepamos administrar correctamente. Entonces, la hermenéutica se encarga de qué? De mirar el sentido de un texto. Cuando nosotros nos referimos particularmente a la hermenéutica, surge del verbo griego que es germeneuin, que en pocas palabras significa o podemos hablar de declarar, ¿cierto? Podemos hablar de interpretar, podemos hablar de esclarecer, podemos hablar de anunciar y, ¿por qué no? Podemos hablar de traducir, ¿sí? Declarar en términos de qué? En términos de comprensibilidad, ¿cierto? A través de un análisis que me lleve a una correcta interpretación. Yo necesito, a través de todos estos verbos, entender el significado detrás de la palabra o del concepto. ¿Qué quiere decir eso? Y me gusta de alguna manera ponerlo en los mismos términos que se dan actualmente. Hay un cantante vallenato, no voy a decir el nombre, porque pues no es, pero dice algo que es muy cierto. Uno es responsable de lo que diga y no de lo que quieran entender. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando se escribe algún tipo de norma o algún tipo de texto, pues la persona, en este caso el legislador, que lo está desarrollando, pues está buscando la mejor manera de que se entienda. Sin embargo, pues aunque la capacidad de la persona que está desarrollando ese texto es alta, pues abarcar absolutamente todos los escenarios de entendimiento es algo complejo, es algo difícil. Entonces, ¿cómo hacer para que lo que yo estoy escribiendo sea de entendimiento? Entonces, más allá de esa situación, pues no podemos hablar de la hermenéutica simplemente como el arte de comprender, ¿cierto? Comprender es el encontrar el sentido de lo que se busca. Más allá de eso, la hermenéutica debe ser vista como ese arte que evita que se malentienda, que a veces es, digamos, el camino inverso, pero que podría ser mucho más efectivo. Entonces, de alguna manera repitiendo, sí, claro, buscamos en la hermenéutica comprender el sentido de las cosas, perfecto, pero más allá es más efectiva la hermenéutica cuando yo la abordo desde el sentido de que no me malentiendan lo que quiero decir. O sea, ¿qué no significa? Para que lleguemos a lo que sí significa. Tal vez suena un poco enredado, pero es mucho más fácil. En algunas ocasiones, y lo coloco como un ejemplo personal, cuando estamos en algunas reuniones y queremos dar, por ejemplo, una votación, y colocamos la pregunta, ¿quiénes están de acuerdo, no sé, con que Pepito Pérez sea el presidente de la reunión? Entonces, en esos escenarios que hablábamos de la comprensión, ¿cierto? Algunos entienden la pregunta, otros no la entienden, otros simplemente no quieren participar. ¿M? Y pues cuando yo hago esa pregunta y busco la confirmación positiva, entonces, ¿quiénes sí quieren? Y levantan algunos la mano, otros no la levantan. Entonces, cuando se generan esas dudas, es mucho más fácil hacer esa pregunta de otra manera y nos vamos a dar cuenta que el resultado es mucho más efectivo. Y es, por ejemplo, ¿quiénes no desean que Pepito Pérez sea el presidente de la reunión, ¿no? Obviamente. Y obviamente, ya cuando no levantan las manos, pues obviamente es mucho más fácil llegar a una conclusión. Entonces, el evitar esos malos entendidos es uno de los caminos que busca la hermenéutica. Y obviamente, como no es un tema de moderno, ¿cierto? O reciente, pues nace con el estudio de la teología. Y la teología es la ciencia que busca determinar el origen de Dios, cuál es la esencia de Dios, ¿cierto? Y
Paralelo a eso, pues los primeros textos que fueron susceptibles de una interpretación fueron los textos bíblicos. Y en los textos bíblicos, pues obviamente pueden prestarse para muchas interpretaciones. De hecho, eh, en la siguiente presentación vamos a colocar un ejemplo que es muy diciente, que puede generar algún tipo de diferencia o dificultad, recordando que estamos en un contexto educativo y los ejemplos que acá colocamos simplemente es para entender y no para fijar posiciones ni por parte del educador ni por parte de la institución. ¿Sí? Entonces, esa interpretación de la Biblia se conocía como una exégesis y esas exégesis inicialmente se plantearon por parte de San Agustín y de Santo Tomás de Aquino. Pero obviamente, con toda la validez que estas exégesis planteaban, pues no podemos centrar el problema hermenéutico, el problema de la comprensión, solamente a una interpretación bíblica, porque aquí hay algo que es muy importante y es que la interpretación o los únicos textos que existen en el mundo y que requieren de interpretación no son solamente los bíblicos. Y esto es algo muy importante. Por eso, esta hermenéutica adquiere un carácter de transversal. Lo voy a subrayar acá. Y cuando hablamos de carácter transversal, lo que quiere decir es que esta ciencia, la hermenéutica, sirve para diferentes escenarios. Entonces tenemos la hermenéutica bíblica, pero también tenemos la hermenéutica jurídica. Y esa, por supuesto, sí nos interesa. Buscar el significado, ¿cierto? De algo, buscar su comprensión plena, sin errores, requiere de un proceso, requiere de una metodología y obviamente eso nos lleva hacia una ciencia y esa ciencia es la hermenéutica. Quiere decir que la hermenéutica no solamente se aplica para la comprensión de textos bíblicos, sino para la comprensión de textos jurídicos. Y pues como nosotros estamos dentro de una de las ramas que son paralelas a lo jurídico, pues obviamente es necesario entenderlo. Muchas veces, cuando estamos en el desarrollo de nuestras materias, como tributaria, inclusive como contabilidad, por ejemplo, estamos hablando de contabilidad, ley 1314, decreto 2420, anexo 3, anexo 2, que son los más comunes de estudiar. Pues hay unas partes que se nos simplifican y hay otras que definitivamente no, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hablamos de las normas internacionales de información financiera, pues si no estamos habituados y en este proceso de aprendizaje, pues van a requerir de una explicación mucho más amigable. Y obviamente una parte es colocarlo en un término que sea de mejor comprensión, pero ese no es el objeto de la hermenéutica, eso no es ponerlo en palabras castizas o que usted no lo entienda de otra forma, sino que usted de lo que dice en el texto lo aplique de la manera adecuada. Ese es el objeto de la hermenéutica, ¿cierto? Claro, está. Si existe una mejor explicación a través de una simplificación del lenguaje, mucho mejor, pero hay que entender que el legislador no puede utilizar ese tipo de situaciones porque el lenguaje es universal. ¿M? Entonces, obviamente, digamos, las matices que se den en cada lugar, pues están a cargo de los educadores o de las personas que estén, pues, en ese proceso de explicación. Entonces, esa transversalidad, ¿m? Es necesaria para poder comprender muchos tipos de normas. Nosotros como contadores, dentro de las diferentes normas, podemos perfectamente estudiar dentro de nuestra carrera de pregrado, tener una relación directa, por ejemplo, con el Código de Comercio, cuando estamos hablando de empresa. Si hablamos de las funciones del revisor fiscal, también están en el Código de Comercio. Debemos estar en concreta relación con el Código Civil para algunas
situaciones de entender materias de contratos, debemos estar vinculados al código sustantivo del trabajo para entender los procesos laborales y vinculados a la relación laboral entre dos personas. Digamos, las normas a nivel disciplinario también están dentro de leyes, no solamente códigos, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces debemos estar dispuestos a avanzar y a ahondar en una cantidad de material que puede llegar a ser abrumador, pero que si no forjamos o no formamos esa competencia, el hábito lector, pero con un refuerzo muy importante desde el punto de vista hermenéutico, pues el camino evidentemente va a ser mucho, pero mucho más difícil y obviamente desde la academia lo que buscamos es eso, porque hasta hoy, pues obviamente en una parte de pregrado ya se habrán visto aspectos como tributaria, como renta, como, no sé, como laboral, en fin, pero este es un complemento que sin duda nos va a servir mucho. Ahora bien, vamos a analizar con detenimiento eh, este texto que tenemos en pantalla en este momento y es importante entender que los textos, si vamos a colocar, si hablamos que todo inició o que el texto más antiguo para interpretación fue la Biblia, ¿cierto? Y recuerden, dentro de la hermenéutica no es el caso Colombia, la hermenéutica es un tema de carácter mundial, las normas obviamente también hay unas de carácter general, de carácter mundial, y hay unas normas de carácter interno, pero llámese norma de carácter general mundial o de carácter interno, porque los países también tienen sus códigos y sus propias leyes, siempre es necesario la comprensión. Es decir, que la hermenéutica aplica a nivel global. Y el ejemplo global puede ser la Biblia, entre otros, pero queremos arrancar con este ejemplo de la Biblia para entender que existen muchas situaciones que necesitan de una aplicación adecuada y cuando hablábamos de esa exégesis o de ser exegéticos, pues si lo queremos ver de esa manera, esa exégesis es como entenderlo de manera literal. ¿M? Y en muchas ocasiones el texto no está diseñado para entenderlo de manera literal, sino debemos entender una serie de escenarios que se dan cuando se escribió el texto y debemos mirar si al día de hoy o en su momento, cuando se necesitaron o cuando se necesiten, siguen aplicando los mismos. Entonces, dentro de ese mensaje, vamos a trabajar una cita bíblica que es de Deuteronomio 22:5, capítulo 2, versículo 5, que dice lo siguiente, comillas, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Este texto, que de hecho lo he visto en publicaciones de diferentes redes sociales, en publicaciones eh, de diferentes páginas de activistas, si se aplicara, o si no se aplicara la hermenéutica. Recuerde lo que vimos hace un momento. No es lo que usted entienda, sino que es más, qué es lo que usted no debería entender de ese texto. Entonces, mire que en este punto tan sensible, y voy a proceder a repetir la cita, dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Entonces, en términos de libertad de expresión, de identidad de género, pues aplicar de manera exegética este pasaje de la Biblia que de hecho se hace y muchas de las personas que aplican a esta cita bíblica, ¿cierto? Cuando obviamente toca connotaciones religiosas, pues si usted lo aplica de manera exegética, y esto para que nos vayamos poniendo en contexto y entendiendo qué es lo que buscamos con la hermenéutica, si lo aplicamos de manera exegética, pues va a generar miles de problemas
va a generar miles de apreciaciones y probablemente algunas de esas apreciaciones difieran y puedan generar conflicto. Y aquí pues ya evidentemente pues el escenario cambia y será mucho más difícil manejar. Este pasaje particularmente ha sido tomado como base para que las damas no usen pantalón. Por ejemplo, dice, no vestir a la mujer traje de hombre, o sea, las mujeres usan pantalón. Y el pantalón, digamos, inicialmente se toma como si fuera de hombre, pero desde hace mucho tiempo las mujeres usan pantalón y creo que en eso no hay ningún tipo de inconveniente. Y paso seguido dice, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Digamos que, pues, salvo los gritos de la moda, pues, normalmente los hombres no deberían vestir ropa de mujer, pero bueno, o no visten, porque el no deberían involucra ya una opinión personal y no es así. Entonces, no veo yo que utilicen tanta ropa de mujer. Y acto seguido se dice, porque en uno o en otro caso, pues es una ofensa a Dios, que es lo que dice el texto. Aquí quiero hacer un paréntesis porque lo debía hacer, lo debía hacer antes y es, pues de antemano pido excusas porque esta, digamos, hace parte de un contenido académico, no quiero entrar, de pronto si hay alguien que esté viendo este video y se sienta ofendido o no coincida con mi opinión, recuerde que es eso, es simplemente una interpretación, una opinión y no es para generar ningún tipo de debate ni teológico, ni de ideología de género, ni de identidad, ni por el estilo. Entonces, cierro paréntesis. Entonces, es pertinente decir que si, por ejemplo, se tomara para que las damas no usen pantalón, ¿m? Uno podría cuestionarse o preguntarse, y eso es a lo que me invita la hermenéutica. Por ejemplo, ¿cuál era el uso cultural cuando este pasaje se escribió? Porque no estamos hablando que se escribió hace 100 años, ni 200 años. Estamos hablando que se escribió hace miles de años. Entonces, ¿cuál era el uso cultural cuando eso se escribió? Ahora bien, eso que se escribió puede tener carácter universal. O sea, todos estamos regidos por la Biblia. ¿Mm? Porque de hecho existen otras corrientes religiosas y existen otros libros eh, que son los textos sagrados de cada cultura religiosa. Por ejemplo, el Corán. Entonces, esa aplicación es de carácter universal. O, por ejemplo, cuando hablamos de carácter universal, ese sentir de no usar la mujer ropa de hombre o hombre ropa de mujer, ya esto parece cuando hablaba la reina, del mismo modo en el sentido contrario, ¿cierto? Aplicaba en todo el mundo, o sea, todo el mundo estaba de acuerdo con esa afirmación, porque esto que se escribió en una zona del mundo determinada. ¿Mm? Ahora, entre otras, las preguntas que nos podemos hacer es, ¿los hombres y las mujeres en la actualidad están usando ropa que usaron el pueblo hebreo en el desierto? ¿Mm? Se sigue conservando el mismo estilo de ropa, particularmente porque estamos hablando del desierto. ¿Existen otros mandatos en el contexto que tengan la misma aplicación que el pasaje en referencia? ¿Mm? Aquí nos empezamos a dar cuenta que, miren, arrancamos con un texto postulado de 2 renglones, pero cuando analizamos el escenario hay muchas variables que debemos tener en cuenta para no traerlo a hoy, ¿cierto? De manera exegética, de manera literal para una aplicación. Y de hecho existe una pregunta clave que nos deberíamos hacer: examinar el contexto. Encontramos una serie de órdenes que deberían aplicarse con el mismo rigor. ¿Cómo así? Claro, porque si nos basamos en esto, por ejemplo, para decir que el hombre no debería utilizar ropa de mujer. Si vamos más adelante en ese texto, por ejemplo, el texto dice que los hombres no deben vestir ropa de lana y lino juntamente.
o que se harán flecos en las cuatro puntas en tu manto con el que te cubras. Entonces, si eso lo hiciéramos de manera exegética, de manera literal, entonces deberíamos aceptar otras cosas aparte del tema del pantalón en el texto. Primero, que el hombre solo se puede vestir con un tipo de tela, por ejemplo, y que el manto que use el hombre debe tener cuatro flecos. Primero, si usa manto, y segundo, si le gustan los flecos o no, pero si no le gustan, miren acá, donde dice cuatro flecos, si no le gustan los flecos. Entonces, de este pequeño análisis que acabamos de hacer es donde queremos presentar esa necesidad de la hermenéutica y obviamente esas herramientas auxiliares para que nos permita adecuar el tiempo, la cultura, para no generar dogmas, ¿cierto? Que a veces esos dogmas se dan por la falsa espiritualidad, si es que estamos hablando del análisis de un texto bíblico. ¿M? Y si estamos hablando del análisis de un texto jurídico, pues que no permitan falsas interpretaciones a partir de creencias o de apreciaciones subjetivas de la persona que está desarrollando esa interpretación. Es muy importante tener muy en cuenta eso. Ahora bien, la hermenéutica pues tiene varios representantes y varias personas que de alguna manera se han interesado por este campo. Schleiermacher, lo ven acá, con su fecha de nacimiento y su fecha de transición hacia la otra vía, dijo que la hermenéutica es un sistema, aquí lo tenemos, es un sistema general de interpretación. Pues hasta ahí, bien, ok. Y que ese sistema de interpretación tiene dos componentes principales. Uno, los cánones y dos, las reglas. Dentro de ese sistema de interpretación, lo que se busca es unificar esas técnicas, que surge a partir de técnicas de interpretación, y dentro de esos dos componentes, el primero, que son los cánones, nos dice que se concentran en la gramática. Eso es muy importante. Y la gramática ayuda a descifrar el significado mediante la referencia del contexto lingüístico. Entonces, esta primera parte que nos relaciona Schleiermacher sobre la gramática, pues nos da una primera herramienta que es, mire, es que la gramática es la que da el contexto lingüístico. Y obviamente en eso, pues habrá tela de que cortar y más adelante vamos a seguir hablando de eso. Estamos hasta ahora partiendo. Y las reglas, que también van enfocadas hacia la misma situación. Entonces, ¿cuáles son las reglas gramaticales? ¿Cierto? ¿Cuáles son las reglas del contexto lingüístico? Con una particularidad, que bien sean esos cánones o bien sean esas reglas, las dos, ojalá, nos lleven a revivir la experiencia, que no es fácil, ¿no? Esa es una de las primeras interpretaciones de hermenéutica. Y como les decía, esto no es de ahorita, miren la fecha del paciente, 1768 a 1834. Quiere decir que sobre 1800 ya existían claras ideas sobre la necesidad de la hermenéutica. Dilthey, otro exponente de la hermenéutica, él decía, bueno, no son solo los textos, o sea, lo único que requiere interpretación no son solo los textos. Los textos, según este exponente, también son una expresión de qué? De la vida humana. Y aquí pues cobra sentido algo lo que decíamos al inicio de esta presentación y es que la hermenéutica es necesaria no solamente para la parte bíblica, no solamente para la parte jurídica. Usted perfectamente, ¿cierto? Puede
usar la hermenéutica para los diferentes procesos o las actividades humanas. Miren que aquí este exponente dice, la intención es integrar toda acción humana ubicando el problema de lo hermenéutico en el ámbito de lo psicológico. Y mire que aquí en la última parte ya habla de lo psicológico. Entonces esa necesidad de comprender es necesaria no solamente para lo jurídico, no solamente para lo bíblico, sino usted lo puede llevar mucho más allá. Un tercer exponente, que es Heidegger, él sí ya un poco más reciente. Dice que no es la hermenéutica. Entonces él, como lo decíamos previamente, que no es, porque a veces es más fácil decir que es. En otros escenarios y en otros contextos es más fácil decir que no es. Y él dice, Heidegger dice, mire, la hermenéutica no es ni entender, ni es un método de enseñar, ni es un método de aplicar. No. Ni entender, ni enseñar, ni aplicar. Esa hermenéutica es el instrumento para que yo adquiera conocimiento. Y ese conocimiento es un modo que es natural del ser humano. Quiere decir que eso es una capacidad que está innata dentro de mí. Y comprender es el proceso hacia una mayor aspiración. Porque, por supuesto, no me puedo, o sea, no me puedo quedar en solo comprender. O sea, yo tengo, digamos, si lo quiero mirar, entonces estoy acá, comprender. Pero ¿cuál es el paso siguiente a comprender? Pues supongo yo que es el hacer. Salvo que lo que usted quiera simplemente es entender, pare ahí su proceso. Pero, por ejemplo, desde nosotros, para lo jurídico, ¿cierto? Porque eso sería frente a lo teológico, frente a lo filosófico, fabuloso. Pero para nosotros desde lo jurídico necesitamos comprender para proceder a hacer o a actuar. Que es lo que él manifiesta acá como una mayor aspiración. La mayor aspiración, pues, para nosotros se convierte ya en una dinámica de trabajo. Heidegger dice, mire, para el humano es un ser interpretativo. Y como ser interpretativo debe ser capaz de dos cosas prácticas, que es de codificar tanto signos, ¿cierto? Como señales clara y distintamente. Y de hecho nosotros, muchos de nosotros ya hemos hecho procesos hermenéuticos intentando entender situaciones. Y algunos muy juiciosos estudiosos han llegado a conclusiones que en algún momento coinciden cuando hacen una investigación más profunda con lo que han dicho los autores. Simplemente que no conocían en qué consistía ese proceso y hoy ya saben que es el proceso hermenéutico. El exponente más reciente de la hermenéutica es el señor Gadamer. Y él nos decía que, miren, dentro de la comprensión, entonces la comprensión es la estructura fundamental de todo ser humano. Yo personalmente me siento muy identificado con esto porque, por ejemplo, dentro de los procesos pedagógicos a nivel contable que yo hago o que he tenido la oportunidad de desarrollar, siempre le insisto al estudiante que si usted entiende, que si usted comprende qué es lo que está desarrollando, ¿cierto? La parte de hacer, ¿cierto? De hacerlo, va a ser mucho más fácil que hacerlo y después mirar a ver por qué lo hago. Porque podría generar en mí un concepto o digamos una imagen de que lo que estoy haciendo simplemente es un proceso repetitivo sin sentido, que es uno de los grandes riesgos
que tiene la contabilidad, al ser un proceso repetitivo. Obviamente, existen niveles educativos al interior de la parte contable en donde la exigencia será mayor o menor en términos intelectuales o mayor o menor en términos operativos. ¿Mm? Entonces, si tenemos a un auxiliar contable, pues del auxiliar contable yo espero que procese la mayor cantidad de información posible, obviamente, entendiendo qué hace, pero lo mío más por la capacidad de procesar. Si tengo un tecnólogo en contabilidad, pues lo sigo midiendo por la capacidad de procesar, pero de él espero una capacidad un poco mayor de análisis y comprensión. Y una de las grandes cosas que queremos desarrollar para el contador público del siglo XXI, para el contador de hoy, es que, claro, él debe saber ejecutar los procesos, pero más allá de eso, debe estar en la capacidad de qué, de comprenderlos y generar un valor hacia el cliente, con todo lo que eso involucra y con todas las percepciones que se pueden generar de contador hacia auxiliar y auxiliar hacia contador. Claro, con una responsabilidad social. ¿Cuál? Motivar a ese auxiliar a que continúe su camino en el aprendizaje. Ya si no lo quiere hacer por decisión de vida, no hay ningún problema, pero es una responsabilidad social que tenemos, ¿cierto? Y que se demuestra a partir de estos comportamientos, en donde pues no vamos a entrar a explicarle, por ejemplo, conceptos como la hermenéutica a la persona que lo necesite, que sea un subordinado de nosotros, o sea un asistente, o sea un compañero. Vamos a dar una clase de hermenéutica, pero sí que entienda la razón de ser de la situación. Eso es lo que buscamos. Entonces Gadamer me decía, mire, la comprensión tiene tres tipos. Tenemos una comprensión que puede ser objetiva, una comprensión que puede ser histórica y una comprensión que puede ser lingüística. Y dentro de estas situaciones encontramos cuatro aspectos muy importantes que es primero, ¿cierto? Si estamos hablando de la condición humana, pues en primera instancia podemos hablar también de un prejuicio, podemos hablar de la tradición o podemos hablar de la distancia histórica. La mayor novedad de Gadamer es la inserción de un círculo hermenéutico que se desprende de la realidad histórica. Además, este autor está indicando que la hermenéutica reconoce la lingüística como el ámbito donde se da el ejercicio interpretativo. Comprende una dimensión dialógica, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Lo que se aprende a través del diálogo, que puede ser mucho, que puede ser mucho. Nosotros a veces no lo tenemos en cuenta, pero a partir de los diálogos podemos aprender mucho. ¿Mm? Ese conocimiento vivencial, ese conocimiento experiencial nos permite avanzar mucho en términos de conocimiento. Hay unos postulados a nivel educativo que dice que, claro, usted aprende de lo que lee, ¿cierto? Aprende de lo que estudia, aprende de los procesos educativos, pero principalmente usted aprende de lo que ve, de lo que interactúa. Entonces esa dimensión dialógica es muy importante. Y también una dimensión dialéctica. Esa dimensión dialéctica es lo que yo dialogo, ¿cierto? Pero para descubrir qué? Verdades. Y esas verdades se dan a partir del debate. ¿Cuál debate? Pues un debate que usted hace para confrontar y también para exponer comentarios y argumentos, en donde puedo o no tener la razón, ¿cierto? Pero que fortalecerán tanto para la persona que está debatiendo como para mí, si es que soy la parte contraria, ese proceso de entendimiento. ¿Mm? En pocas palabras, es esa confrontación de puntos de vista, ¿mm? Confrontación de puntos de vista que me permiten o reforzar mi concepto de entendimiento o por el contrario decir, oiga, no tenía la razón y ya entendí el por qué. O unir y construir.
Y obviamente, como les decía acá, estos cuatro aspectos pues juegan un papel fundamental, el prejuicio. ¿Mm? El prejuicio porque lo primero que debemos tener en cuenta en la hermenéutica es que aquí no aplican la parte subjetiva, lo que yo creo o lo que yo quisiera o lo que yo siento. No, es tal cual lo que expresa el autor y es lo que estamos buscando desarrollar en ustedes. Entonces los prejuicios salen. Dos, la tradición. Esa tradición o costumbre que podemos encontrar que la llaman en otros escenarios, ¿cierto? Y esa tradición o costumbre es, no, es que aquí como siempre se ha hecho así, o siempre lo hemos desarrollado así, no. Es que una cosa es que siempre se haya hecho así, otra cosa es que esté bien. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Mm? Obviamente de la parte jurídica, que no me corresponde como abogado, pues la costumbre o la tradición pues cobra fuerza, pero ya por otros aspectos diferentes, pero en términos de hermenéutica, pues el que se haya hecho siempre bien, perdón, el que se haya hecho siempre así no significa que esté bien. ¿Mm? Ya desde la parte obviamente jurídica, los expertos en derecho me dirán, sí, claro, la tradición, la costumbre, sí, claro, pesa. Y lo otro, como lo mencionábamos, por ejemplo, valga la redundancia, en el ejemplo de Deuteronomio, estaba ahí, esa distancia histórica entre el momento en que se generó ese texto y el actual. Y esa distancia histórica puede desvirtuar, desdibujar, confirmar, modificar lo que se está intentando interpretar. ¿Por qué? Porque la distancia histórica lo que requiere de mí es entender el contexto antes, aquí voy a decir, acá en la distancia histórica, entender todo el contexto antes, el escenario, las condiciones. ¿Recuerdan las preguntas que hacíamos hace un momento? O sea que siempre utilizaron esa ropa en el desierto siempre, por ejemplo. Entonces, entender la serie de condiciones que se daban antes y si esas mismas condiciones están después, ¿cierto? Y qué condiciones serían equivalentes o similares para poder entrar a elaborar una opinión. Como en todo proceso, como en todo proceso, pues obviamente para los últimos exponentes, no voy a decir que sea más fácil, pero obviamente ya había un recorrido y a partir de todas esas situaciones se puede construir mucho mejor. Y Gadamer, como uno de los últimos exponentes, pues nos ha aclarado un poco más esa situación. Ahora bien, la hermenéutica jurídica, ya nos centramos acá, hablamos de hermenéutica, pero esta vez desde lo jurídico, que es lo que nosotros requerimos. Es esa ciencia, ese método o esa técnica que busca la interpretación de textos, y aquí viene la palabra, complejos o poco claros. Sencillamente porque son complejos, porque buscan explicar la metodología de algún tipo de proceso o rama, ¿cierto? Que al no ser tan común, pues no todo el mundo la ha estudiado. Y como no todo el mundo la ha estudiado, pues obviamente existen unos postulados, unos parámetros, unas condiciones que muy pocas personas las conocen. No podríamos hablar de, por ejemplo, el manual de instrucciones para instalar un televisor. Televisores de carácter universal, salvo algunas condiciones de corriente eléctrica, creo que es mirar algún tipo de seguro, conectarlo y ponerlo a funcionar. Y en eso pues no requeriría mayor complejidad que la diferencia, por ejemplo, para un abogado de defender a alguien que ha cometido un delito o por lo menos se le acusa de haber cometido un delito, en donde tiene que identificar cuál fue el escenario, ¿m? Qué tipo de delito cometió, qué tipo de delito no cometió para empezar su defensa, en fin.
Entonces acá, en este centro de la hermenéutica, pues se desprenden varios aspectos que son muy importantes. Por ejemplo, uno de los primeros es la finalidad, buscar que el lector de un texto entienda con exactitud lo que lee y percibir el alcance. Y no que termine de leer el texto y diga, bueno, ¿qué pasa? No sé, creo que tengo que releer. Miren que acá hay algo muy importante y es la capacidad de retroalimentación. La capacidad de retroalimentación es que las ideas principales usted las puede asumir del texto, pero usted no puede asumir las ideas principales de un texto si no lo ha entendido. ¿Mm? Entonces, esa es la finalidad de la hermenéutica. Entonces, esa realimentación será efectiva o será positiva dependiendo de qué, de su entendimiento. Ahora, si hablamos en términos de retroalimentación, la volvemos a tomar por acá, esa retroalimentación, vamos a hablar del alcance, ¿cierto? Porque mire que el concepto anterior hablaba de la finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Que usted entienda, pero que entienda, ojalá con exactitud, lo que la persona que desarrolló el texto expuso. Pues esa es la finalidad o el objetivo. ¿Mm? Y el alcance es hasta dónde llego. ¿Mm? Ojalá esa retroalimentación sea al 100%. O sea, llegué hasta el final, hasta donde entendí cada una de las ideas, ¿cierto? Expuestas, cada una de las normas, cada uno de los planteamientos. Entonces mi alcance fue del 100%. O puede variar, ¿cierto? Dependiendo de qué, de si cumplí o no la finalidad. Quiere decir que estas dos están absolutamente concatenadas. Esa hermenéutica también reúne el entendimiento del intérprete y el horizonte del texto de la obra. Entonces, mire que aquí, en esta última, se genera una relación entre quién, entre el intérprete, ¿cierto? Contra el texto. Entonces, el texto presentó un escenario, lo quiero representar acá con un circulito, ¿cierto? Y ese intérprete, pues, puede tomar o una pequeña porción de acuerdo al alcance, de acuerdo a la finalidad, o puede tomar absolutamente todo el texto. Sin embargo, hay un tema, que como estamos hablando de un entendimiento jurídico, pues yo no puedo quedarme solamente con lo poco que entendí, sino tengo que buscar que ese alcance sea del 100%, o sea, cumplir con la finalidad. Para nosotros la hermenéutica jurídica habla de mandatos de normas jurídicas y esas normas jurídicas pues no van a ser de una fácil interpretación si yo no tengo esas bases necesarias, ¿cierto? Para arrancar. Y esas bases pues tienen un método sistemáticamente establecido. La hermenéutica también busca alcanzar un conocimiento efectivamente válido. Hace un rato hablábamos de la capacidad de realimentación, ¿cierto? Pero acá, ¿cierto? Si usted ha cumplido con el alcance, si usted ha cumplido con la finalidad, ese conocimiento sirve. De lo contrario, ese conocimiento que usted creyó que alcanzó a partir de la lectura de un texto, pero no lo interpretó de manera correcta, pues ese conocimiento no va a servir y obviamente esto casi que aplicará como un diagrama de flujo. Cuando usted pues no alcanzó el conocimiento, tiene que mirar que aquí, reunir el entendimiento. Si no tuvo el entendimiento, le toca devolverse a dónde? Al alcance. Si no entendió el alcance, le toca devolverse a dónde? A la finalidad. Entonces, eso involucra diferentes situaciones, diferentes escenarios,
diferentes contextos. Algo muy importante de la hermenéutica es que no se apega al procedimiento de las ciencias naturales. Es algo totalmente distinto. Y separa dos aspectos importantes, el sujeto del objeto. El sujeto, la persona, el objeto, el texto. ¿Mm? La hermenéutica es una herramienta para entender esos elementos jurisprudenciales. Estos elementos jurisprudenciales que más adelante vamos a abordar con más tiempo. Estos elementos jurisprudenciales nos ayudan a que las personas que manejan con una mayor destreza, son expertos, a partir de situaciones particulares nos expliquen la aplicación correcta de una norma. Y correcta, volviendo a la esencia de la hermenéutica, a partir de lo que no debe pasar. Obviamente esa lectura, como lo hemos insistido durante esta presentación, es difícil. Difícil en el sentido de que no se puede hacer, no, pero es, digamos, difícil en el sentido de que se vuelve un poco compleja. Y estas reglas de las que hemos hablado van a facilitar, desde el punto de vista de la hermenéutica jurídica, la labor del juez, porque al final todo esto lo vamos a desarrollar buscando que exponer el trabajo, exponer la situación, ¿m? No solamente aplica para abogados, en donde el juez va a revisar que si nosotros hemos entendido la ley, si el juez de entrada ve que nosotros no hemos entendido la ley, o la persona, por ejemplo, si estamos haciendo un requerimiento, atendiendo un requerimiento de alguna entidad, por ejemplo, la de impuestos, y la oficina de impuestos se dan cuenta que yo no estoy aplicando la ley como debería ser, pues va a ser mucho más fácil que tengamos una respuesta impositiva o no satisfactoria por parte de esa entidad. Si es ante un juez, pues obviamente para el juez será mucho más fácil tomar una decisión, porque si usted no partamos de un hecho, no, usted no está entendiendo, no está aplicando la norma como es. Entonces nuestro cuestionamiento es, bueno, vamos a hacerle la vida más fácil o menos difícil si lo quiere hacer. Entonces, ese es el contexto de la hermenéutica. Ahora bien, desde la parte teórica, la hermenéutica tiene dos pilares, si lo queremos llamar, que son la teología y la filología. Llámese una o la otra, buscan comprender, interpretar, esclarecer, anunciar y traducir, que eso lo vimos al principio. Y como lo mencionábamos hace un momento, esa hermenéutica busca la relación sujeto-objeto, pero sin mezclarlos. Se me fue mal la línea. Si hablamos de teología, la teología está más cercana al texto bíblico, más cercana a buscar la claridad del texto, buscar cuál es el sentimiento de esa providencia. Recuerden que estamos hablando de Dios desde la parte de la teología. Y el de la filología sí va más, ok, vamos al lenguaje, ¿cierto? Al sentido de las palabras. Y particularmente cuando esas palabras se asocian con otras palabras. Finalmente, la hermenéutica quiere o busca que el texto, las expresiones orales sean comprensibles, sean decodificables en un sistema de significados. Empezamos a cerrar este tránsito de esta sesión de hoy, recordando que pues hay clases dinámicas, hay clases que tienen un alto componente teórico, que requieren de una atención. Hay unos estudios que dicen que en una presentación un poco larga, a veces el estudiante atiende los primeros 20, 30 minutos y después se dispersa, pero pues queremos hacer o debemos hacer un pequeño esfuerzo, ¿sí? Porque pues viene una parte fuerte que es la explicación como tal del tema del día
y ya después ustedes pueden relajarse un poco más a la hora de construir su actividad. El método hermenéutico tiene dos aspectos importantes. Uno es la presentación del caso, el otro es el acto hermenéutico como tal. Y en cada uno de esos dos contextos, pues obviamente hay algunos pasos en general. Entonces, dentro del método hermenéutico, supongamos que en un universo de cosas y palabras, los signos, los objetos, los libros, las narraciones, la realidad, necesitamos presentar un caso. Acá, entonces estamos acá en la presentación del caso. Y cuando estamos presentando un caso, en general, vamos a tener cuatro componentes importantes. El primero, hacer un marco referencial de los elementos que voy a interferir o a inferir. El segundo, necesito referenciar el ámbito legal, cuál es el soporte legal. Dentro del tercero, referenciar el acto legislativo al que se refiere. Y por último, como cuarto punto, describir el sistema normativo que cobija esa situación en particular. Acá en esta parte no nos vamos a centrar tanto en la presentación del caso, ¿no? Porque pues si bien estamos hablando de hermenéutica jurídica, estamos buscando más es el acto hermenéutico. Entonces, en esa presentación del caso, acá que estamos, nos vamos a centrar un momentico en el punto 2. Y el punto 2 me dice, mire, referencie el ámbito legal. Entonces, aquí en esta referenciación del ámbito legal, yo lo que voy a hacer es buscar el acto hermenéutico. Y en el acto hermenéutico debo tener en cuenta lo siguiente. No sé si recuerden en este momento, decíamos, ¿qué es la hermenéutica? Y a veces toca decir, ¿qué no es? Entonces, en ese acto hermenéutico, yo lo que digo es, bueno, primero lo que voy a hacer es comprender y valorar qué sucede en una dimensión de espacio y de tiempo. ¿Se acuerdan las condiciones? Espacio y tiempo. La norma está igual, hay condiciones equivalentes. Luego, diferenciar de qué es lo correcto y de lo incorrecto. Qué sí es y qué no es. También debemos diferenciar la infracción de infractor. Pero ¿cómo así diferenciar la infracción de infractor? Quiere decir que debemos hacer un recorrido por lo que es la infracción, la conducta, sin que esto implique que se está aceptando que somos infractores. Cuando yo digo acá, ¿cuál es la conducta? ¿Cierto? Lo que voy a decir es que el infractor será infractor siempre y cuando, ¿cierto? Haya incurrido en esa conducta. Porque si usted tiene clara cuál es la infracción y no cometió ninguno de esos actos que generan la infracción, pues no va a ser infractor. Es así de sencillo, tal vez suena un poco enredado. Entonces aquí mire que el acto hermenéutico se basa en que, no en decir, no, es que el señor no es infractor por X o Y motivo. Lo primero que tengo que hacer es, mire, si estamos hablando de una infracción, la infracción es lo siguiente, cometer alguno de estos, o estar involucrado en alguna de estas situaciones, A, B, C, en fin. E infractor será la persona que cometa alguna de esas infracciones. Si yo, ¿cuál es la conclusión? Si yo no cometí ninguna de las infracciones que están acá, pues no voy a ser infractor. Por eso es importante abrir la infracción del infractor y describir el espectro normativo de lo que regula la interacción de los sujetos. Y cuando hablamos de espectro normativo es todas las normas adyacentes, porque acá podemos tener, no sé, por ejemplo, una ley, ¿cierto? Pero esa ley la podemos apoyar en decretos, la podemos apoyar en jurisprudencias, la podemos apoyar con códigos complementarios, en fin, con, no sé, con algún tipo de resolución o regulación contable.
tributaria, comercial, en fin. Entonces, ese es el espectro normativo y ese espectro normativo me va a ayudar a qué? A fortalecer mi punto de vista, ¿cierto? Que inicialmente puede ser una ley, una norma. Entonces, son aspectos complementarios. Y esto aplica, porque pues obviamente uno lo presenta y pareciera más hacia los abogados, pero nosotros también como contadores estamos involucrados en ese tipo de situaciones, que no son muy comunes, o de pronto sí, para las personas que están trabajando específicamente en esa área. Ese básicamente es el análisis inicial de lo que es los antecedentes de la hermenéutica. Hay unas pistas de aprendizaje que las vamos a dejar acá como consulta. Y el ejercicio de aprendizaje propuesto es el siguiente, porque pues si lo hubiera hecho durante el video, pues tendría una extensión mucho mayor y es, realicemos una línea del tiempo, ¿cierto? Ya entendimos, ya vimos algunos exponentes de la hermenéutica, ya sabemos que viene de un periodo inclusive que incluye la Biblia, que eso no es, ya sabemos que es de carácter universal. Entonces vamos a realizar una línea del tiempo que recoja la mayor cantidad de hechos históricos relacionados con la hermenéutica. Si usted quiere hacer esa línea del tiempo física, ¿cierto? Una hojita y procede a investigar, fabuloso. Si usted lo quiere hacer digital, hay una aplicación eh, gratuita, se llama MindMaster, permite hacer mapas conceptuales, líneas de tiempo, o la que usted pueda utilizar, no tengo ningún inconveniente. Entonces, haga esa línea de tiempo, por favor, que recoja la mayor cantidad de hechos históricos relacionados con la hermenéutica y en la plataforma, en la parte de actividades, la sube. El plazo es pues hasta el final de la sesión, hasta la medianoche, no hay ningún inconveniente. Quiero cerrar, descartemos por acá, quiero cerrar esta actividad de hoy con un pequeño video de hermenéutica. Entonces, vamos a trabajarlo, vamos a escucharlo, es un pequeño video, no es muy largo y espero que sea de su agrado. Una vez finalice el video, inmediatamente pueden desarrollar pueden empezar con el desarrollo de su actividad. Les agradezco su tiempo, les agradezco su atención, su comprensión y espero que haya sido de su agrado esta sesión. Entonces, los dejo con el video y una vez termine ya pueden iniciar.